Comenzamos ahora el tema 8. Este tema será más corto, muchísimo más corto que el que hemos visto, que el 7. Este tema 8 se titula Ejecución e ineficacia del testamento. Y el primer epígrafe es el albacea. Bien, podemos decir que el albacea es la persona en la que confía el testador y le encarga que ejecute todo o parte de lo que establece en su testamento. De manera que el albacea es una figura testamentaria, siempre es nombrado por el testador, y su función es la de cumplir el encargo de aplicar la voluntad del testador. En ese sentido, hay un gran parecido entre la figura del albacea y la figura del mandatario en el derecho de obligaciones. Lo que ocurre es que no se puede ser mandatario de una persona fallecida. Precisamente el fallecimiento extingue el mandato. Aquí, más que representar a una persona muerta, lo que se hace es cumplir su voluntad. Se cumple la voluntad del testador. De manera que el gran parecido entre la figura del albacea y del mandatario explica que se puedan aplicar, en su caso y con las debidas cautelas, las normas del mandato para las lagunas que se susciten con la figura del albacea. Al igual que ocurre con el mandato, el albacea no tiene iniciativa propia, sino que tiene que seguir las instrucciones del mandante. Y también podemos decir que el albacea no tiene la facultad dispositiva. La facultad dispositiva que solamente tiene el causante y, como mucho, el viudo fiduciario, en el artículo 831. Facultad dispositiva, pero ni el albacea ni el contador partidor tienen facultades de disponer por sí mismos de bienes de la herencia, inventarse maneras de distribuir la herencia y de atribuírsela a diversas personas. El albacea no es un cargo necesario, no es un cargo indispensable y por lo tanto se puede prescindir de él. En caso de que no haya albacea, serán los herederos los que ejecuten la voluntad testamentaria. Por lo tanto, la existencia de albacea, nombrado por el testador, siempre limita las facultades de los herederos, que no podrán no podrán ejecutar la voluntad del testador o al menos no podrán ejecutarla en aquello en que el albacea va a tener facultades. Es posible a lo mejor que el testador nombre albacea para una cosa concreta, para una materia concreta o varias, y en todo lo demás serán los herederos los que ejecuten la voluntad del testador. Por ejemplo, en materia de propiedad intelectual es muy frecuente la figura del albacea literario, que una persona muere y nombra un albacea para que gestione todos sus derechos de autor, todas las cesiones de esos derechos, todo lo que contempla la ley de propiedad intelectual, lo puede hacer un albacea. Pero sin embargo, en el resto de su patrimonio, si no ha nombrado ningún albacea, pues serán los herederos los que gestionen esa ejecución testamentaria. El albacea es un cargo gratuito naturalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no se dice nada es gratuito, pero se puede establecer que sea retribuido. Así concretamente el artículo 908 en su párrafo primero nos dice: el albaceazgo es cargo gratuito. Podrá sin embargo el testador señalar a los albaceas la remuneración que tenga por conveniente, todo sin perjuicio del derecho que les asista para cobrar lo que les corresponde por los trabajos de partición u otros facultativos. Claro, una cosa es ejecutar la voluntad del testador y otra cosa es hacer trabajos adicionales, como son, por ejemplo, la partición o
informes, dictámenes sobre determinadas cuestiones que sean controvertidas. Eso podríamos decir ya que ahí le correspondería cobrar lo que como profesional del derecho le corresponda. En cuanto a cumplir con lo previsto, con lo mandado por el testador, en principio es un cargo gratuito y no tendría derecho a cobrar. Ahora bien, el testador puede establecer esa retribución. Considerar que una persona le va a dar bastante trabajo y bastante responsabilidad el tener que ejecutar su voluntad, y entonces para compensarle y para incitarle a que diga que sí, pues establece una retribución. Compatibilidad del cargo de albacea con otros. En principio, el albacea puede ser heredero, puede ser legatario, puede ser legitimario, incluso puede ser contador partidor. En principio es un cargo que se puede añadir a otros o a otras funciones, o se puede ser, porque es perfectamente posible que yo nombre un heredero y lo nombre también albacea para que él sea el que ejecute mi voluntad. Eso es perfectamente posible. Lo que no puede ser es el contador partidor, no puede ser a su vez heredero o legatario, no puede, de parte alícuota. O sea, no se puede ser partícipe de la comunidad hereditaria y ser el que divida esa comunidad hereditaria. Eso está prohibido. De manera que si el albacea es también contador partidor, entonces al ser contador partidor no puede ser heredero o legatario de parte alícuota. Si no es contador partidor, sí podrá ser. Perdón, si no es heredero o legatario de parte alícuota, sí podrá ser al mismo tiempo el albacea contador partidor. El artículo 908 en su párrafo segundo añade lo siguiente: si el testador lega o señala conjuntamente a los albaceas alguna retribución, la parte de los que no admitan el cargo acrecerá a los que lo desempeñen. Esto solamente se da en el caso de que haya diversos albaceas. Si he nombrado 3 albaceas y uno de ellos no acepta el cargo, pues entonces podríamos decir que habría 2 albaceas. Eso es lo que quiere decir la expresión acrecerá a los que lo desempeñen. En cuanto a la posibilidad de renunciar el cargo, el artículo 900 señala: el albacea que no acepte el cargo o lo renuncie sin justa causa perderá lo que le hubiere dejado el testador, salvo siempre el derecho que tuviera a la legítima. Bien, es claro, el albacea es un encargo, si el designado no quiere desempeñar el cargo, pues es lógico que no reciba las ventajas que el causante le había atribuido. Pero claro, siempre que no sea la legítima. Una persona tiene derecho a la legítima en todo caso, y en consecuencia no puede perderla por el hecho de renunciar a ser albacea. Esto es podemos decir, en la parte de la herencia voluntaria y el legado, en lo que excede de la legítima. Ahí sí podrá el testador hacer depender esa ventaja patrimonial del hecho de que se ejerza realmente el cargo que se le ha conferido. El albacea debe ser un cargo de ejercicio personal. Debe ser el albacea el que desempeñe las funciones que se le han atribuido. No obstante, he dicho que de manera natural, porque cabe que el causante haya previsto que pueda delegar funciones, que pueda nombrar sustitutos para desempeñar el cargo, de la misma manera que ocurre con el mandato, que también ocurre lo mismo. Así, por ejemplo, el artículo 909 nos dice que el albacea no podrá delegar el cargo si no tuviera expresa autorización del testador. Bueno, de lo que he dicho antes, de que si un albacea renuncia acrece el cargo a los demás albaceas, pues ahí se deduce claramente que puede haber varios albaceas. Puede haber uno o varios albaceas, como dice el artículo 892.
Aunque sea solamente uno, el albacea puede ser universal o particular. Así nos lo dice el artículo 894 párrafo primero. Universal, cuando la gestión abarca la totalidad de los bienes del causante, y es particular cuando, en el caso contrario, es decir, cuando su gestión no abarca todos los bienes, sino una parte concreta de bienes, como dije antes con el albacea literario. Los albaceas, pues, según el artículo 894, párrafo segundo, podrán ser nombrados mancomunada, sucesiva y solidariamente. ¿Qué significa esto? Mancomunada, todos pueden actuar, todos tienen que actuar conjuntamente. Se requerirá en las actuaciones la firma de todos. Sucesiva, pues primero habrá un periodo en el que sea albacea una persona, uno o varios. Después, a partir de determinado periodo, pues podrán ser albaceas otras personas. Esa es la sucesiva. Y solidaria es que hay varios albaceas, pero cada uno de ellos puede hacer todas las funciones. Es decir, para mayor facilidad, para que no quede la cosa dilatada indebidamente, pues se permite que cada uno de los trámites que se prevé que haga la albacea lo pueda hacer uno solo de ellos. Esto así tiene que haber sido establecido por el testador. En principio, la regla general es que los cargos, si hay varios albaceas, se ejercerán mancomunadamente. Solamente habrá albaceazgo sucesivo o solidario cuando así lo haya previsto el causante. Artículo 897. Si el testador no establece claramente la solidaridad de los albaceas, ni fija el orden en que deben desempeñar su encargo, se entenderán nombrados mancomunadamente. En cuanto a la capacidad para ser albacea, se pide, se excluye los que no tienen capacidad para obligarse, es decir, los menores, en principio, y los incapacitados. Dice el artículo 893, el menor no podrá serlo ni aun con la autorización del padre o tutor. Sin embargo, al decir el menor, y se suscita la duda de si el menor emancipado podría ser albacea, tenemos que considerar que lo puede ser. Primero, porque no está excluido por el artículo 323. Y segundo, porque la ley orgánica del menor dice que todas las dudas, y aquí estamos en una duda, se resolverán a favor de la mayor capacidad del menor. Por lo tanto, consideramos que el menor emancipado sí puede ser albacea. Nos dice el artículo 898. El albaceazgo es un cargo voluntario y se entenderá aceptado por el nombrado para desempeñarlo si no se excusa dentro de los 6 días siguientes a aquel en que tenga noticia de su nombramiento, o si éste le era ya conocido dentro de los 6 días siguientes al en que supo la muerte del testador. De manera que el encargo, que ya digo que la mayoría de las veces va a ser un cargo gratuito, pues el albacea podrá excusarse siempre y cuando se ajusta a su causa. Dice usted, no, esto es mucho trabajo para mí, y como es gratuito, pues usted, la verdad es que no. O mire usted, tengo otras actividades que hacer, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, serían excusas, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que la excusa podrá ser justa o no. Y si es justa, podríamos decir que la albacea no perderá ningún beneficio, pero si no es justa, pues entonces perderá ese beneficio. Concretamente, el artículo 899 nos dice que la albacea podrá renunciar alegando justa causa, debe decir por qué no quiere, al prudente arbitrio del secretario judicial o del notario. Por lo tanto, cuando quiera renunciar al albaceazgo, quiera excusarse o renunciar una vez que lo es, pues tendrá que dirigirse o bien al secretario judicial o bien al notario y allí expresar su voluntad de dejar de ser albacea o de no serlo y alegando un motivo. El artículo 900 dice que si renuncia sin justa causa perderá lo que hubiera dejado el testador, herencia o legado, dejando siempre a salvo el derecho a percibir la legítima, como ya hemos visto antes.
En cuanto a las funciones del albacea, en cuanto al albacea tiene unas funciones, pero es que además puede tener otros nombramientos para otros cargos. El testador, además de albacea, le puede designar como administrador de la herencia, le puede designar como contador partidor, le puede nombrar como notario o como letrado que llevará las gestiones. Cabe que el albacea haga muchísimas otras cosas, todo va a depender de la voluntad del causante, del encargo concreto que se le haya dado. Según el artículo 901, los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes. Ahora bien, ¿qué ocurre si el testador simplemente lo ha nombrado albacea, pero no se ha referido a las facultades? Pues bien, hay un artículo que se refiere a qué facultades tendrá en caso de que no se le hayan conferido expresamente unas facultades. Es el artículo 902, que dice: no habiendo el testador determinado especialmente las facultades de los albaceas, tendrán las siguientes. Primera, disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador con arreglo a lo dispuesto por él en el testamento y en su defecto según la costumbre del pueblo. Segunda, satisfacer los legados que consistan en metálico, con el conocimiento y beneplácito del heredero. Tercero, vigilar la ejecución de todo lo demás ordenado en el testamento y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de él. Cuarto, tomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de los bienes con intervención de los herederos presentes. Bien, aquí hay que distinguir diversas cosas. Vamos a matizar. En cuanto a lo que es de disponer y pagar los sufragios y el funeral, ¿qué ocurre si no hubiera dinero para pagarlo en la herencia? Pues a eso responde el artículo 903, que dice: si no hubiera en la herencia dinero bastante para pago de los funerales y legados, y los herederos no lo aprontaren de lo suyo, promoverán los albaceas la venta de los bienes muebles. Y no alcanzando estos la de los inmuebles, con intervención de los herederos. Si estuviera interesado en la herencia algún menor, ausente, corporación o establecimiento público, la venta de los bienes se hará con las formalidades prevenidas por las leyes para tales casos. Eso en cuanto al pago de los funerales, pero también de los legados. Y yo entiendo que legados de cantidad, porque los demás legados son legados que se tendrán que entregar por el albacea, pero también cabría la posibilidad de que el causante, entonces ya no jugaría el artículo que estamos viendo, porque está previsto, el artículo 902 está previsto para el caso de que el causante no haya previsto nada, pero si el causante puede haber previsto que sean los herederos o tal persona el gravado con la entrega del legado. También vemos que de manera natural, si el testador no ha previsto nada, será el albacea también el administrador de los bienes. Tomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de los bienes. Para conservar los bienes hay que administrarlos, porque cómo se va a conservar una finca rústica si no es administrándola y llevando sus cuentas y haciendo los trabajos necesarios para que la finca funcione como explotación. Bien, ¿pueden los herederos continuadores de la personalidad del causante decidir, incluso por unanimidad, la remoción del albacea? ¿Pueden decidir ellos o ni siquiera permitirle serlo? ¿Pueden ellos dejar sin efecto el nombramiento de albacea? Esa es la pregunta. La respuesta es no. Porque aquí el albaceazgo es un caso concreto en lo que prevalece la regla de que la voluntad del causante es ley de la sucesión, salvo lesión de la legítima. Pero en tanto no lesione la legítima, la voluntad del causante es ley de la sucesión.
Y si el causante quiere, es como ocurre con la partición, ya lo veremos más adelante, si el causante quiere que haya un contador partidor o quiere que haya un albacea, tendrá que ese cargo existirá siempre que acepte y no se excuse el albacea. De manera que los herederos no pueden dejar sin efecto el nombramiento de albacea. Ahora bien, nada impide que ellos al final hagan prevalecer su voluntad, en el sentido de que si el albacea cumple con su función y cumple el encargo de ejecutar la voluntad del causante y su labor termina y se rinden las cuentas correspondientes y se termina el albaceazgo, nada impide que luego los herederos hagan lo que quieran con lo que han recibido. Y en consecuencia, pues pueden tomar medidas que contradigan lo que haya hecho el albacea. Eso sí, pero eso no es que hayan impedido que acceda al cargo. Eso es una cosa diferente, posterior. Es como con la partición del causante. El causante impone su partición, los herederos tienen que aceptarla y no pueden contradecirla, pero una vez que reciben sus partes, se la pueden vender unos a otros, permutarla, etcétera. Eso ya es diferente, son actos ya posteriores. En cuanto al plazo de ejercicio del albaceazgo, prevalecerá lo previsto por el causante, pero si el causante no ha previsto el plazo, la ley establece el plazo de un año prorrogable. Concretamente, en el artículo 904 se dice: el albacea a quien el testador no haya fijado plazo deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación o desde que terminen los litigios en que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones. Eso en cuanto a la duración del plazo, un año. En cuanto a la prórroga, esto lo resuelve el artículo 905. Si el testador quisiere ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente el de la prórroga. Si no lo hubiera señalado, se entenderá prorrogado el plazo por un año. Si transcurrido esta prórroga no se hubiera todavía cumplido la voluntad del testador, podrá el secretario judicial o el notario conceder otra prórroga por el tiempo que fuera necesario atendida las circunstancias del caso. El artículo 906 también permite que los herederos y legatarios sean los que prorroguen el plazo, en cuyo caso no habría que acudir al juez o al secretario judicial o al notario. Los herederos y legatarios podrán de común acuerdo prorrogar el plazo del albaceazgo por el tiempo que crean necesario, pero si el acuerdo fuera solo por mayoría, la prórroga no podrá exceder de un año. Bien, finalizado el albaceazgo, el albacea debe dar cuenta, como también debe darla el mandatario de la labor que ha cumplido. Concretamente el artículo 907 nos dice: los albaceas deberán dar cuenta de su encargo a los herederos. Si hubieran sido nombrados no para entregar los bienes a herederos determinados, sino para darles la inversión o distribución que el testador hubiere dispuesto en los casos permitidos por derecho, rendirá sus cuentas al juez. Toda disposición del testador contraria a este artículo será nula. De manera que el albacea debe rendir cuentas de su cargo, de lo que ha hecho a los herederos. Pero para el caso concreto en que no han sido nombrados para entregar bienes, para ejecutar la voluntad testamentaria, sino para cumplir ciertas instrucciones que el causante haya impuesto, entonces la rendición de cuentas no debe darse a los herederos, sino al juez. Aquí no se acude al secretario judicial o al notario, sino al juez, porque se supone que aquí podrá haber cuestiones más difíciles, más profundas, y se pretende que sea una persona facultada, legitimada por ley, para resolver los fondos de los asuntos, como es el juez. ¿Cuándo termina el albaceazgo? Pues el albaceazgo termina por diversas causas. En primer lugar, por la muerte del albacea, lógicamente, por la imposibilidad de cumplir su encargo, imagínense que cae en incapacidad, contra una enfermedad que le impide realizar su labor. También por renuncia, por dimisión, por renuncia o dimisión.
Aquí recuerden que tenía que ser alegando una justa causa, si no perdería los beneficios que le hubiera conferido el causante. Y también por remoción, es decir, por petición de los herederos y legatarios, alegando una justa causa y que el juez apreciará. Porque claro, como se trata de dejar un cargo sin efecto, y hemos dicho antes que no pueden impedir que la albacea desarrolle su labor, porque es voluntad del causante, pero si no desarrolla su labor o la desarrolla mal, pues siempre cabría la posibilidad de pedir la remoción del cargo, la exclusión de la albacea, pero esto tiene que hacerse ante un juez. De manera que dice el artículo 910 que termina el albaceazgo por la muerte, imposibilidad, renuncia o remoción de la albacea apreciada por el juez y por el lapso del término señalado por el testador por la ley o en su caso por los interesados. Claro, hemos hablado antes de un plazo y de su prórroga. Si finalizado el plazo y en su caso las prórrogas, el albaceazgo no ha culminado su gestión, queda cesado en su función porque se ha terminado también el plazo de prórroga, y entonces ya pues ya no hay un encargado de cumplir la voluntad del causante. Ahora son los herederos los que por su función natural deben ser los que terminen de cumplir la voluntad del causante. El artículo 911 dice: en tales casos y en el de no haber aceptado el albacea el cargo, corresponderá a los herederos la ejecución de la voluntad del testador. Bien, y con esto terminamos la clase del día 30 de marzo y ya continuaremos mañana, día 31, y último día del mes y del trimestre.